Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy su anfitrión y me emociona mucho tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una inmersión profunda en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos va a dejar pensando, cuestionando y quizás con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir que todos conocemos y amamos. Esa actriz talentosa, carismática y dueña de un estilo inconfundible. Pero en esta ocasión, no nos centraremos en sus últimos proyectos cinematográficos, en sus looks de infarto ni en sus apariciones en eventos de moda. Hoy vamos a explorar un ángulo mucho más profundo, una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia de Demet. ¿Y quién nos guiará en este viaje? Güldem Yaman. Güldem Yaman. ¿Quién es ella? Para aquellos que aún no la conocen, Güldem es una figura destacada en el ámbito del espectáculo turco. Considerada una observadora sagaz, con una visión privilegiada y un análisis certero del panorama de las celebridades, sus palabras suelen tener un peso significativo en la industria. Su capacidad para diseccionar la vida pública y privada de las estrellas, y su habilidad para detectar matices y complejidades, la han convertido en una voz respetada y escuchada. Recientemente Güldem Yaman ha compartido sus reflexiones sobre Demet Özdemir, y lo que ha revelado, es de esas declaraciones que te obligan a reconsiderar todo lo que creías saber sobre esta estrella. Prepárense para un análisis detallado, repleto de matices y revelaciones que sin duda les dejarán pensando. Pero antes de que nos sumerjamos en este apasionante tema, quiero recordarles, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de mantenerse al tanto de nuestras novedades, de no perderse ningún vídeo y de participar en esta comunidad de curiosos y amantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más por descubrir. Comencemos. Como les anticipaba, Güldem Yaman ha desvelado una serie de percepciones sobre Demet Özdemir que han generado gran revuelo en la opinión pública. En una entrevista reciente, Güldem, fiel a su estilo directo y analítico, ha ofrecido una visión más allá de los titulares y de las apariencias. No se trata de chismes superficiales o de rumores infundados. Lo que Güldem ha compartido es una profunda reflexión sobre la verdadera personalidad de Demet, sobre los desafíos que enfrenta, y sobre cómo esta personalidad se manifiesta, o se resguarda, tras la imagen pública que todos conocemos. Güldem comenzó su análisis destacando la innegable dedicación y el extraordinario talento de Demet. Es imposible negar que Demet es una actriz fenomenal. Su capacidad para transformarse, para meterse en la piel de personajes complejos y diversos, es asombrosa. La hemos visto reír, llorar, amar, odiar, sufrir y triunfar, y siempre nos ha convencido. Su versatilidad es un sello distintivo que la ha consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. Pero aquí es donde Güldem plantea la pregunta fundamental: ¿es la Demet que vemos en pantalla la misma persona que se encuentra detrás de las cámaras? ¿Es su personalidad pública un reflejo fiel y completo de su ser interior? ¿O por el contrario, la imagen que proyecta es una construcción, una fachada, creada para lidiar con las exigencias de su profesión y con la voracidad de los medios de comunicación? Según Güldem, la respuesta a estas interrogantes es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Ella sugiere que Demet es una mujer multifacética, con una personalidad rica en matices y contrastes. Habla de una mujer con una gran fortaleza interior, con una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas y para superar los obstáculos que se presentan en su camino. Güldem enfatiza la ambición sana de Demet, su incansable búsqueda de la excelencia y su capacidad para reinventarse y evolucionar. Pero también Güldem describe a una mujer que ha aprendido a protegerse, a blindar su intimidad, a crear una barrera entre su vida privada y el ojo público. En un mundo tan mediático, tan expuesto y en ocasiones, tan implacable como el del espectáculo, la privacidad se convierte en un tesoro invaluable. Demet, según Güldem, ha sabido defenderla con astucia y con valentía. Ha aprendido a modular su exposición, a elegir cuidadosamente lo que comparte y lo que no, a mantener una distancia prudencial que le permita preservar su esencia. Güldem destaca un aspecto crucial en este análisis: la constante presión a la que están sometidas las celebridades. Los paparazzi siempre al acecho buscando la foto indiscreta, el momento vulnerable. Las redes sociales, un escaparate en el que cada publicación es analizada, comentada y juzgada.
Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de controversias. Todo confluye en una atmósfera en la que la intimidad se ve amenazada constantemente. En este contexto, es natural que las personalidades públicas construyan una imagen, una fachada, que les ayude a lidiar con esa presión, a protegerse de las críticas y a mantener el control sobre su narrativa. Y por supuesto, Guldem no está insinuando que Demet sea una persona falsa o que actúe de manera deshonesta. Lo que sugiere es que Demet, como cualquier ser humano, se ha adaptado a las circunstancias, que ha aprendido a protegerse, a modular su comportamiento para sobrevivir en un entorno tan exigente. Guldem hace hincapié en que esta adaptación no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la prueba de la capacidad de Demet para sobrevivir en un mundo implacable, para mantener su integridad y para seguir brillando a pesar de las adversidades. Otro punto sumamente interesante que Guldem subraya es la relación de Demet con su familia. A menudo las celebridades presentan una imagen de perfección, de vidas ideales, donde todo es felicidad y éxito. Sin embargo, la realidad, en muchos casos, es muy diferente. La presión, la fama, la exposición mediática pueden generar tensiones, conflictos y, en algunos casos, distanciamiento familiar. Guldem sugiere que Demet, a pesar de ser una estrella reconocida a nivel mundial, mantiene una conexión profunda y auténtica con sus raíces, con su familia. Esta conexión, según Guldem, es la que le proporciona la fuerza, el equilibrio y la estabilidad necesarios para afrontar los desafíos de su carrera. La familia para Demet es un refugio, un lugar seguro donde puede ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Es el ancla que la mantiene firme en un mundo tan volátil y cambiante como el del espectáculo. Guldem menciona además la ambición de Demet. No en el sentido negativo que a veces se le atribuye a esta palabra, sino como la fuerza motriz que la impulsa a superarse, a aprender, a crecer, a buscar nuevos retos. Demet, según Guldem, no se conforma con el éxito ya alcanzado. Siempre está dispuesta a explorar nuevos horizontes, a asumir riesgos, a desafiar sus propios límites. Esta ambición, combinada con su innegable talento, es lo que la ha llevado a la cima y la mantiene en constante evolución. Pero Guldem también advierte sobre los posibles peligros de esta ambición desmedida, sobre el riesgo de perderse en el camino, de sacrificar aspectos importantes de la vida en aras del éxito profesional. La búsqueda constante de la perfección, la presión por mantener un ritmo frenético de trabajo pueden generar estrés, agotamiento y, en algunos casos, incluso afectar la salud mental. Guldem, con su habitual perspicacia, señala la importancia de encontrar un equilibrio, de no permitir que la ambición consuma a la persona. Guldem también aborda el tema de las relaciones sentimentales de Demet. Las rupturas amorosas, los romances fugaces, las relaciones mediáticas, son el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Demet no ha sido una excepción. Sus relaciones han sido objeto de interés público y sus separaciones, dolorosas o no, han sido comentadas y analizadas en detalle. Guldem sugiere que estas experiencias, aunque dolorosas en su momento, han contribuido al crecimiento personal de Demet. La han hecho más madura, más consciente de sí misma, de lo que busca y necesita en una relación. Ha aprendido a protegerse, a establecer límites, a no dejarse llevar por las apariencias. Las experiencias sentimentales, según Guldem, han fortalecido a Demet, la han dotado de una mayor sabiduría y de una mayor capacidad para elegir. Una de las reflexiones más fascinantes que Guldem comparte es su percepción sobre la notable capacidad de Demet para adaptarse a los constantes cambios de la industria del entretenimiento. El mundo del espectáculo es dinámico, impredecible y se encuentra en constante evolución. Nuevas tendencias, nuevas plataformas, nuevas exigencias del público. Demet, para sobrevivir y prosperar, ha tenido que aprender a adaptarse a este entorno cambiante. Según Guldem, Demet ha demostrado una inteligencia excepcional y una gran capacidad de aprendizaje. Ha sabido asimilar las nuevas tendencias, ha dominado las nuevas herramientas y ha conectado con las nuevas generaciones. Esta capacidad de adaptación, según Guldem, es una de las claves de su éxito y de su vigencia. Guldem también destaca la importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de falsedades, de apariencias, de personajes creados para agradar, ser auténtico es un valor que se aprecia cada vez más. Guldem sugiere que Demet, a pesar de las presiones y de las exigencias de su profesión, intenta ser fiel a sí misma, aunque esto implique, en ocasiones, mostrar una faceta diferente de su personalidad.
La autenticidad, según Guldem, es un desafío constante, una lucha diaria por mantener la coherencia entre lo que se muestra al mundo y lo que se siente en el interior. Demet, según Guldem, está en ese proceso, en esa búsqueda de equilibrio, en esa lucha por ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Y aquí es donde volvemos a la pregunta clave: ¿quién es realmente Demet Özdemir? ¿Qué se esconde detrás de esa imagen pública, detrás de esa sonrisa radiante, detrás de esa profesional impecable? ¿Es la Demet que vemos en pantalla la misma persona que se refugia en su intimidad? En definitiva, lo que Guldem llaman revela no es un simple chisme, ni una crítica destructiva. Es un análisis profundo, un retrato complejo de una personalidad, de una mujer que enfrenta desafíos constantes, de una estrella que lucha por mantener su autenticidad en un mundo lleno de presiones. Es una invitación a reflexionar sobre cómo vemos a las personas, sobre cómo juzgamos a los demás y sobre cómo, a veces, nos dejamos llevar por las apariencias y por los prejuicios. Es importante destacar que Guldem no pretende dar una respuesta definitiva sobre la verdadera identidad de Demet Özdemir. Lo que ofrece es una serie de reflexiones, de perspectivas, que nos permiten acercarnos a la complejidad de esta personalidad. Nos invita a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas, a mirar más allá de lo superficial y a comprender que las celebridades, al igual que nosotros, son seres humanos con virtudes y defectos, con luces y sombras. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, la gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Guldem Yaman ha expuesto una verdad sobre Demet Özdemir que nadie esperaba? ¿Están de acuerdo con su análisis? ¿Qué les parece la Demet que conocemos a través de los medios y de sus trabajos? ¿Qué aspectos de su personalidad les resultan más atractivos o interesantes? ¿Creen que la fama y la exposición pública modifican la esencia de las personas? ¿Cómo creen que Demet ha logrado lidiar con la presión y las expectativas? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Compartan sus reflexiones, sus percepciones y sus ideas sobre este tema tan fascinante. La discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender la complejidad de las personalidades y para analizar el mundo del espectáculo desde diferentes perspectivas. También me gustaría que reflexionaran sobre la importancia de la empatía. Las celebridades, a pesar de su fama y de su éxito, son seres humanos con sentimientos, con miedos, con preocupaciones. Es fundamental recordar esto al momento de juzgar, de criticar o de emitir juicios sobre sus vidas privadas. La empatía nos permite comprender mejor a los demás, a ponernos en sus zapatos y a analizar sus acciones desde una perspectiva más humana y compasiva. En este contexto es importante destacar la importancia de la privacidad. Cada persona tiene derecho a resguardar su intimidad, a decidir qué aspectos de su vida quiere compartir y cuáles prefiere mantener en secreto. Las celebridades, al igual que cualquier individuo, tienen derecho a su privacidad, y es nuestro deber respetar esa decisión. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado una perspectiva diferente sobre Demet Özdemir, una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las celebridades y sobre la lucha por mantener la autenticidad en un mundo tan expuesto. Hemos analizado los desafíos que enfrenta Demet, las presiones a las que está sometida y la importancia de proteger su privacidad. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por participar en esta conversación y por compartir sus ideas. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones sobre el tema. ¿Qué les pareció la revelación de Guldem Yaman? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este análisis? No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Tenemos mucho más contenido por venir, análisis de otras celebridades turcas, debates sobre temas relevantes del mundo del espectáculo, y mucho más. También les invito a explorar el resto de nuestros vídeos. Tenemos una gran variedad de contenidos sobre series turcas, actores, actrices, tendencias de moda, y mucho más. Les aseguro que encontrarán algo que les interese y que les entretenga. Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí podrán estar al tanto de nuestras novedades, participar en encuestas, interactuar con otros seguidores y conocer más detalles sobre nuestros proyectos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la curiosidad y la reflexión son los motores que nos impulsan a descubrir el fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.